Ahí estamos con ese pues tambor gomero, oiga, esos pitos gomeros, también esas flautas y también por supuesto ese saber hacer de un pueblo gomero, pero que en cierta manera hoy se pues extiende a todo nuestro bendito archipiélago canario. Un día como el de hoy saludamos a la UNAO, también pues Pablo de Luca, Tifahuín. Sí, fue bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues bien, en estos días que Oh, estamos, esa estamos emisora. sí, bueno, tú sabes que ya tenemos ahí una nueva concepción en cuanto a nuestros puestos de trabajo, Muy bien. que Se llama ya una emisora paladín de la democracia y la libertad. sí, señor, eso está bien que se diga. Mira, no, de verdad, Claro, claro, te lo claro, claro. agradezco muchísimo Pues así, pues así. porque aquí no se prodiga. Nosotros pasamos muy desapercibidos, pero lo digo claro con conocimiento de causa y desde dentro. Pero no es falsa modestia, creo yo que es en No, serio. Somos un ejemplo a seguir desde el punto de vista de esa, pues se puede decir que, pues necesidad de tener un medio público abierto donde aquí vienen todos los concejales durante la semana que pueden estar más de acuerdo o no con la programación, con lo que se hace, con lo que se dice, pero que ellos tienen libertad absoluta, al igual que las personas que se quedan aquí con el número de WhatsApp o con incluso el teléfono abierto a disposición y siempre con varios temas, pero yo obviamente lo arrimo la sardina a mi ascua, y es la cultura y el respeto a nuestras señas de identidad que desde el año 1992, cuando comenzamos a finales del 92 con lo que era Agenda Canaria, hemos seguido esa senda y nunca la hemos abandonado y nunca la abandonaremos. Oiga. muy bien. Bueno, muy bien, Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? Bien. Bueno, pues mira, hoy es un día bueno para comer cosas de nuestra tierra, el gofito, los Pues plátanos, bueno, son las papas de punta, que son los plátanos guisados. sí, señor. Te refiere a la alimentación actual, pero que mucha de las cual, o Sí, sea, un gran contenido de ella, está basado en la antigua sí. alimentación de los primeros canarios, ¿no? O Bueno, sea, la alimentación de los y guanches. Es afortunadamente interesante. toda la fiesta y todas las celebraciones deberían, no se nos pierda esa idea, ¿eh? Con la carne en fiesta, con Sí. los postres y en este caso castañas, vino, gofio, ¿no? Basado en lo que da la tierra. Sobre el tipo de alimentación de los guanches se ha estudiado bastante. Hay autores como Carlos García, que publicó en 1993 un libro sobre la enfermedad de los aborígenes, y también, digamos, incluía el capítulo de la alimentación, ¿no? Como importante, como muy digna de estudio, porque ya digo, este estudio de los restos humanos, sobre todo, estamos hablando desde el punto de vista arqueológico, eh, ofrecen datos que no se pueden encontrar en datos, vamos a llamarlo así, en la documentación escrita, porque tú sabes, en este caso de Abreu, de Espinosa y de Torriani, que es el trío, digamos, que siempre se ha caracterizado por dar información somera, más o menos amplia sobre los guanches, no se han tocado aspectos concretos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, solamente el estudio arqueológico de antropólogos, arqueólogos e incluso dentro de lo que es la bioarqueología, en este caso, ¿no? Viendo las características, por ejemplo, de los dientes, ¿no? Esto es muy Sí, interesante. Se han encontrado, las piezas dentales ofrecen una amplia información sobre la dieta del individuo, o sea, qué es lo que comía el guanche, la guanche, y cómo utilizaban los dientes, aparte de comer. En el caso de las mujeres es curioso, ¿no? sí. Hay la tarea, hacían tarea para la cestería, por ejemplo, de sujetar, de utilizar los dientes para amarrar torbiscas, etcétera. Es interesantísimo, junco para la elaboración de cestería, ¿no? Hay datos concretos, ¿no? Incluso de finales del siglo XV, como Pedro Gómez Escudero, que decía que el mantenimiento era esencialmente cebada. ¿Mm? Sí, La cebada tostada y molida. Bien, la cebada que en las crónicas, que los cronistas, como antes dije, nos señalaban, utilizaron la palabra tamosén, estamos que es en... la palabra o la voz castellanizada de una palabra amasías que tumzin, que significa exactamente cebada, Sí, principalmente cebada, pero no solamente la cebada, sí, aunque un poco en menor medida, no mucho, pero en menor medida el trigo, el trigo. los cuales llamaban
según los cronistas, Irichen. la palabra o voz castellanizada, y que proviene de la voz amasij Irchen, que significa trigo, así, textualmente. O sea que hay una similitud bastante importante, ¿no?, entre estas cosas, entre estos conceptos. Bueno, pues el estudio de varias piezas occidentales, de los restos arqueológicos que se han descubierto, que pertenecen a nuestros antepasados, dice que los hombres, curioso esto, sufrían menos caries que las mujeres. Ajá. Interesante este aspecto, porque según estos expertos, ¿no?, podría deberse a que estos, o sea, vamos a llamarlo así, los hombres comían más carne, proteínas, sí, claro, que las mujeres, cuya base alimentaria eran los cereales y hidratos de carbono. O sea que había una diferencia entre la proteína, que eran los hombres los que lo comían más, sí, y los hidratos de carbono, que los tenían los cereales, sí, véase trigo, cebada, sí, que eran las que consumían las mujeres, ¿no? bueno. O sea que los hombres eran más carnívoros, posiblemente por esto de la fuerza, de guerrear también, era los que practicaban la guerra, los combates, y la mujer se ceñía pues a estar, diríamos, en la cueva, en el auchón, haciendo labores de logística, vamos a llamarlo así, ¿no? Y que incluso cuando iban a guerrear los hombres, le llevaban la comida, ¿no? O sea, esto es una cosa que... Te puedo yo decir una cosa a tenor de ello, y te lo digo como diabético. Durante mucho tiempo dice que el factor genético de la diabetes lo tenía más la mujer que el hombre, y que pues te das cuenta tú que, a ver, no, eso es... Los hidratos de carbono. Claro, pero eso es, los especialistas serán los que, genetistas y demás, son los que pueden hablar acerca de ese cariotipo, de cómo en realidad pues puede darse cabida a esa idea o no. Pero lo cierto es que en mi caso, como en muchas otras personas que yo conozco, el tema genético de la diabetes lo traía la madre. Y entonces pues bueno, tú te pones a pensar para detrás y quién sabe, porque esa ingesta de tanto hidrato de carbono, como sabe todo el mundo, pues influye en lo que es en sí el páncreas, el hígado. Y también hay otra parte que yo quería preguntarte, porque leí también lo del tema de cómo el desgaste de los dientes se notaban, y que al principio llamaba mucho la atención. Que era incluso, por el molinillo de Gofio. Exacto, claro, que era mucha gente mayor, que era gente mayor que habían muerto, pero que tenían los dientes muy, muy lisos. Y claro, era sobre todo por las piedritas, ¿no? Claro, pequeñas partículas de piedrita, porque eran molinos, las tajonas, o sea, circulares, que ya se conocía, es curioso. En el mundo romano, estamos hablando en lo que son las limes romanas del norte de África, con lo cual se confirma que una buena parte de la población que llegó a Canarias fue traída por los romanos, porque ya se conocía en esa época en el norte de África la existencia de molinos circulares, ¿no? O sea, una rueda o una piedra circular que gira sobre otra, que se fija, a través de un palo, el que se llama Erfusintisert, el palo del molino, ¿no?, que da vueltas y que se produce, bueno, que produce lo que es el molido del cereal, ¿no? Esta costumbre, bueno, está, diríamos, expandida por todo el norte de África, desde Marruecos hasta Túnez y Libia. Hay fotografías que todo el mundo sabe que en Túnez, los matmatas, que es la población más al sur, utilizan este método para hacer exactamente igual que los guanches, ¿no? Pero hay un dato muy importante que fue publicado en 2006, en la que dice que los guanches que vivían en zonas del interior, estamos hablando de medianías, incluso de algunas que otras cumbres, sobre todo medianías que no tenían los auchones, tenían más problemas de caries. Este es otro fenómeno, diríamos, que se da en las dentaduras, ¿no?, que la gente de la costa. O sea, las comunidades o asentamientos, los auchones que vivían en las costas, padecían menos caries que los que vivían en los medios naturales, en los medios, digamos, del interior, ¿no?, o cumbre. O sea, que tenían menos caries. O sea, que la gente que tenía más caries eran los que estaban en el interior. Sea medianía o sea cumbre. ¿Por qué? Debido al consumo en su dieta alimenticia de productos del mar. Estamos hablando de los juzgados, ¿verdad? Por todo eso. Claro. Que tenían, bueno, que
menos cari, porque tenían más productos del mar, lógico, porque en lo que es la costa, ¿no? Bueno, y todo tiene su razón de ser también por el desgaste de Sí, los dientes, claro, ¿no? Del esmalte, ¿no? Pero lo que nos llama la atención de todo ello es que, claro, hoy en día, visto desde el punto de vista de una sociedad que la comida la tiene en muchos sitios, de muchas maneras, prefabricada, pues en aquel momento la importancia que tenía el tener todos los días algo que comer y que no podías improvisarlo, tenías que trabajar un día para el día siguiente comer, ¿no? Y sobre todo, ya que estamos hablando de celebraciones, como por ejemplo lo de las castañas de San Andrés, lo de las fiestas, pero lo de esa palabra que me viene a mí a la memoria, que es el beñesmer, ¿no? Sí. ¿Con N o con R? No. El Güeñesmen es con R, R de Roma. Güeñesmer. Ya lo dijimos en otros programas. Sí, yo recuerdo. Siempre recordarlo, sí. que es, diríamos, la fiesta de lo que es la reposición. Pero tú lo dices con G, lo dices con W, no con B. Sí, Beñesmer es la castellanización, terminaba en R. Sí. Pero diríamos, el primario masic es con W, Beñesmer, que significa lo que desaparece y se repone, lo que se consume. Sí. La fiesta del consumo. Cada 3 meses lo hacían, ¿no? Y pues deberíamos recuperarlo, ¿eh? Una de las épocas, justamente la más que se conoce, es la época de agosto. Sí. Por eso se celebra. Pues Pablo, deberíamos recuperarlo, Pablo, y decir ¿cómo es? Sí. Deberíamos Güeñesmer. Bueno, pues que es el Beñesmer. Pues eso es lo que tendríamos. Si se dice así, se tiene que decir bien. Muy bien. Pues bien, y después hay también un aspecto que pasa por alto, que mucha gente dice, bueno, termina el proceso de anexión a la corona y ya se desaparecen las costumbres. No es verdad. Las costumbres y la forma de comer, las prácticas religiosas, se prolongaron más allá del final del siglo XV y estuvieron presentes en el siglo XVI, en el siglo XVII, hasta tal punto que José de Sosa, que fue un cronista que estudió la topografía de Gran Canaria, dice que el trigo no lo tienen, fíjate tú, por cosas sanas, por no saber cómo se hacía el pan y el gofio de ser muy pesado. Comíanlo en frangollo partido, fíjate tú, ya está hablando de frangollo. Sí. En frangollo partido con molinillo de mano. Y lo cocían con leche a manera de arroz y sembraba poco de él, el trigo. Sí. Por lo tanto, como dijimos antes, era la cebada lo más que se consumía y lo seguían practicando, ya te digo, a mediados ya del siglo XVII todavía, los descendientes de los guanches, ¿no? Sí. Por lo tanto, estamos hablando ya de información de cronistas, ¿no? Que dan fe, aparte de ese estudio arqueológico al que hemos hecho alusión hace un momento, ¿no? Y ya entramos en lo que investigadores de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas analizan ya de forma diríamos, directa, ¿no? Sí. O sea, con porcentaje, a través del estudio de maxilares, de mandíbula, y llegan a conclusiones impresionantes, ¿no? Sí. O sea, yo te digo, es curioso porque del interior de medianías tenía más caries, ¿no? Más caries, ¿no? Pues mira, hay una curiosidad. Tú sabes que Unamuno estuvo, fue expulsado de la península, alejado de la gran urbe y fue exiliado a Fuerteventura. Y cuando él vino a Fuerteventura y probó el gofio, escribió acerca de que era el pan en esqueleto, ¿no? Y es curioso porque yo le di la vuelta a esa expresión que decía Unamuno y que gracias al gofio no fuimos esqueletos. No lo fuimos durante toda la etapa previa a la llegada de los europeos, no lo fuimos en la posguerra española porque mató mucha hambre y también mató mucha hambre en la península, que la gente no lo sabe. Y en África obviamente también que hemos sido también los que han mandado también para allá mucha comida y bueno, imagínense ustedes, el gofio es uno de los grandes aciertos que ha tenido el pueblo guanche especialmente, y bueno, sí, primero en el norte de África, pero que aquí, como se conoce como tal, en todo el mundo te lo dice. Desde el punto de vista de la nutrición, es una bomba. Teníamos el plato nacional canario, y aparte de eso, volvemos a incidir porque hay gente que lo pregunta, bueno, ¿y qué significa gofio? Es una adaptación sui generis, en este caso, diríamos una adaptación de la masij, de la lengua masij,
que se utiliza solamente en Canarias, Sí. pero, ya digo, a través de la lengua amazigh. Gofio viene de la palabra gof, gofio, significa ayurgarse, enyurgarse, atragantarse con el polvillo. Mira, ya lo dijiste con tu día, sí, cierto, cierto. Vuelvo a repetirlo porque hay Sí, gente sí, que... sí, no, por supuesto, Bueno, dilo. es el polvillo que se produce cuando se amasa, y ese polvillo, si tú te lo tomas a palo seco, pues hay peligro de que te enyurgue, de que te quede adelantado, que empieces a toser. Casi Y si hay no tomas agua, casi no hay tomas una agua, onomatopeya ahí, ¿eh? Casi hay un uff. yo no quiero loche un pollo, yo no quiero gofio un polvo, lo quiero bien amasado. Sí, Eso era lo que decían los viejitos, ¿no? sí, Y entonces, claro, cierto. por eso Nicolás Sudaresco, en 1341, que es un navegante genovés que llegó a Gran Canaria, cuando estuvo preguntando por el gofio, pues claro, seguramente los canarios decían, ¿y esto qué es? Esto es lo que te inyurga, lo que te ahoga, gofio, Sí, gofio. ¿eh? Porque, claro, ellos Mira. decían, en una mano tenían, diríamos, el polvillo, la harina esa, y en la otra mano tenían agua. Sí. Por tanto, se echaban, diríamos, el gofio a palo seco y después un buche de agua para desleírlo, o sea, para poder amasarlo. Eso es en la lo que boca. se hace hoy en día con la cabrilla, Claro, eso es la cabrilla, con vino. Efectivamente, con la cabrilla, con vino, con leche, con agua. Sí, con lo que fuera, sí, con para, cualquier para líquido. que no haya un proceso de ahogo, que es la palabra gofo. Sí. Gofo. Y hay una relación con... Hay una palabra Sí. gofo que es mucho más próxima al primario Sí, amazigh, sí. vigente en la isla de Madeira. Porque Mira. hay que decir que a Madeira llegaron poblaciones canarias guanches Sí. antes de la conquista, Y y que permaneció y todavía permanece ahí esa palabra gofu, no gofio, sino gofu, que es la palabra más próxima, Sí. en alusión a este producto. pues mira, hay una cuestión que te va a sorprender. Tú sabes que yo siempre, bueno, todos los años que llevo pues, he escuchado un montón de cosas, ¿no? Como los matarifes, al matar al cochino, le ponían delante de los morros un plato copioso de gofio, de tal manera que cuando le metían la puñalada, el animal, al sentir el dolor, obviamente gritaba de dolor y ese grito se ahogaba con el gofio y entonces era una matanza silenciosa para evitar a los niños. Entonces eso puede venir de quién sabe, hasta de esa época. Claro, es un detalle importante porque sabían que ese gofio, ese polvillo, ¿no? Esa harina, Sí. que la traducción de la harina es ahoren, la traducción que no ha llegado, y que viene de auren, también en amazigh, que es muy parecido al primario, Sí. que significa la harina. La harina. Polvillo, Muy bien, un tema muy interesante este de la alimentación. Y no solamente la carie. Sí. Esta investigación de los arqueólogos, que se hizo, ya digo, en 2006, Sí. sugiere también que hay una proporción, fíjate bien, de mandíbulas con sarro Sí. en la costa que en la medianía. Pues mira, te das cuenta. Había caries, sarro, que es un problema Sí. dental que hay que ir al odontólogo para regularmente quitárselo, ¿no? Porque eso es perjudicial para los dientes, lógicamente. Sí. Pero bueno, que en aquel tiempo, pues, curiosamente se daba mayor en la costa. Bueno, y que ¿Por qué? mucha ¿Por qué gente de mayor? África ¿Por qué tiene el mayor? palito Claro. famoso, ¿eh? Exactamente. ¿Por qué mayor en la costa? El sarro era mayor en la costa. Esto sugiere menor consumo vegetal. Por Sí. tanto, hay un consumo, como dijimos antes, de productos del mar Sí. y algo también de carne. Bueno, Y también muy la interesante. osteoporosis. También. Otro problema que esto se dio Sí. completamente, se observó, ¿no? En alta frecuencia en Gran Canaria. La osteoporosis, ¿no? Sí. Que viene determinada esta dolencia en los huesos y tal, por la falta del equilibrio, ¿no?, entre los nutrientes, ¿no? Cuando hay una carencia de calcio, vitaminas, bueno, un montón de cosas ahí, claro. calcio y tal. Muy Pues bien. es muy significativo, ¿no? Y entonces, claro, la población actual se repiten esos patrones, ¿no? Porque el pueblo canario afortunadamente sigue comiendo, Sí. sigue tomando gofio, ya mezclado con millo, porque el millo no se conocía en aquel tiempo, en la etapa, digamos, anterior a la anexión a la corona,
sino el trigo y la cebada, fundamentalmente la cebada. Bueno, pues Pero después ya Irichen... al entrar el millo Sí, como nuevo claro. componente ya... Pero bueno, son detalles que siguen permaneciendo, ¿no? O sea, todavía la gente pues consume el arpa, los borgados, los concheros, la alimentación era muy rica y suficiente, porque claro, la ganadería, que era una de las fuentes, más que la agricultura, que es en segundo lugar, Bueno, era pues... fuente de carne, de leche, Sí. la leche, y también de vestimenta, porque con las pieles, los tamarcos, se hacían justamente a partir de la cabra, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí ya terminando el apartado, y yo te digo a ti eso de Irichen Yayotano, debiendo a Of de Ara, a Of de Ara. El ajof es la leche. Ajof, la leche. Lo que pasa es que es una variante. Y de Ara sería, o de Acra sería de cabra, ¿no? Es una variante muy curiosa, ajof, Sí. con F de Francia al final, Sí, Ajof. que hemos visto que solamente se contempla en el dialecto de Sigua. De Sigua. Es un dialecto bereber que está en la frontera de Libia con Egipto. Bueno, pues nosotros ya se nos terminó el tiempo, no podemos tener más, pero bueno, es que apasionante este tema. Esto da para muchos programas, ¿eh? Sí, da para mucho. Y ya digo que generalmente la leche era ajo. Oye, apúntate si quieres, por favor, Pablo, para la próxima ocasión, cuando tú quieras, los concheros. Cazoleta a la costa. Hay una noticia que tú estuviste, por cierto, en esa conferencia de Farrugia acerca de cómo se nos han también... Bueno, la conferencia de Farrugia fue interesante porque daba a entender de que hubo una pervivencia de lo que es una continuidad de lo que es la vida del alzado, del que no se integraba plenamente en lo que son los núcleos urbanos, y que fue, continuador en costumbres, prácticas, etcétera. Ya avanzado el siglo XVI... La quinta columna, que yo la llamo, la quinta columna la llamo yo, que por los Pallini y callado la boca seguía con sus tradiciones y ritos. Muy apasionante todo ello. Que contradice la narrativa que hay de la historia hecha o escrita por los vencedores. Pues hablamos de todo ello, como digo, la semana que viene, y si quieres yo te digo, porque hay mucha gente que me dice, ¿cómo es que aparecen tantas conchas en mitad de medianía? Ay, de eso hablamos con el amigo Pablo de Luca la semana que viene, cuando quiera él. Más bien próximo a las costas, pero bueno. Había también... Bien. Ya te contaré yo del tema medio para transportar. Entraré en detalles de la experiencia que hemos tenido en medianía de encontrar un conchero en mitad de medianía. Ya te diré ya. Que me tienes que decir dónde es. Sí. Pero en secreto. Bueno, es de la mano de un arqueólogo, así que imagínate. Entonces ya. Un abrazo, saludos. También de identidad. Bueno, claro, siempre. No se puede hablar de otra cosa, sino de aquello que se quiere, que se ama, para que sea conocido y que perdure en el tiempo. Guayecuanchinet, eso es, somos descendientes de ellos también. Un abrazo, hermano, un abrazo. Bueno,